Si estás buscando cómo realizar alguno de estos efectos, pero ya no puedes hacerlo porque Pixar ahora nos está cobrando para poder utilizar la función de movimiento o borroso, quédate en este video que aprenderás una alternativa para poder realizarlo y así después poder exportar la fotografía a Pixar y seguir editando. Pero antes de enseñarte este pequeño truco, o mejor dicho este complemento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Antes de comenzar quería mandarle un saludo grande a Pame Cariaga, que fue la suscriptora con el like número 1000 en el video en el que está inspirado este mismo. Lo primero que vamos a hacer es descargar lo que es la aplicación de V612, la vieja y confiable, que es la aplicación que nos permitirá aplicar los efectos que estamos necesitando o que estamos buscando. Luego de descargada la vamos a abrir, automáticamente nos va a abrir la cámara, pero nosotros lo que vamos a realizar es venir a la opción de editar directamente, vamos a seleccionar lo que es el símbolo de más, buscaremos en nuestras fotografías la foto que queremos editar. Una vez seleccionada, vamos a venir a lo que es la pestaña de efectos, seleccionaremos blur y luego de esto lo que tienen que hacer es ir probando con las diferentes opciones en base al efecto que quieran lograr. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar el 4, que no generará el movimiento horizontal. Vieron que tenemos una barrita, nosotros podemos moverla para seleccionar lo que es la intensidad del efecto. Si están conformes con el efecto, simplemente seleccionamos el tic. Vamos a darle a guardar. Y esto nos guardará lo que es la fotografía en nuestra galería. Ahora sí, vamos a abrir lo que es la aplicación de Pixar. Vamos a venir al simbolito de más. Vamos a venir a todas nuestras fotos. Seleccionamos la fotografía original. Corremos en la barra, seleccionamos agregar. Luego de esto vamos a agregar lo que es la fotografía con el movimiento. Vamos a dar a añadir. La extendemos. Hasta que quede en el lugar. Recuerden que podemos manejar la opacidad para ver dónde la estamos colocando. Vamos a darle a la goma. Vamos a darle a invertir. Ahora seleccionamos restaurar. Si volvemos a seleccionar, vamos a ajustar el tamaño del pincel, la opacidad y la rigidez. Luego que ya tenemos ajustado, vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a pintar sobre la cara. Vieron que lo que es el efecto de desenfoque en el rostro con movimiento ya lo tenemos hecho. Vamos a darle el tic. Vamos a darle a aplicar. Y ahora si quieren pueden seguir con los ajustes que estábamos haciendo anteriormente. Simplemente venimos a herramientas, ajustamos los retoques que querramos o aplicamos cualquiera de los filtros que nosotros querramos. En este caso únicamente lo voy a pasar en blanco y negro, para eso voy a venir a herramientas, ajustar y le voy a bajar lo que es la saturación. Voy a bajar un poquito las sombras, subir un poquito las zonas iluminadas. Y ahora sí vamos a darle un poquitito más de contraste. Y ya con esto estaría replicado lo que es el efecto de cara borrosa con movimiento. Recuerden que esto mismo pueden aplicarlo a cualquier fotografía que también quieran darle un movimiento a su fondo. Luego de esto simplemente le damos a siguiente y a guardar. Descargar foto. Y ya con esto estaría. Ya quedan ustedes si quieren agregar un sticker, algún texto o algo más. Si les gustó el tutorial no olviden dejar su like, compartir y comentar. Y nuevamente si no están suscritos al canal los invito cordialmente a que se suscriban. Les prometo que no se van a arrepentir. Y si lo hacen simplemente se desuscriben y no hay ningún problema. Les dejo un saludo grande y los estaré viendo en el siguiente video o en la pestaña comunidad. Chau chau.